Jamás, en la historia reciente de las grandes ligas, habíamos presenciado una proscripción tan fulminante. Un castigo que no solo destroza una carrera prometedora, sino que lo hace a plena vista del mundo entero. ¿Quién habría predicho que un talento tan puro, tan explosivo como Elías Guzmán, la estrella recién llegada de los Mets, caería en desgracia de esta manera? La promesa inicial de un regreso a los Yankees, expresada con una ligereza imprudente, desencadenó la furia del manager Ricardo Mendoza, cuya respuesta fue un ultimátum brutal y sin paliativos: que nunca se atreva a cruzar esta puerta de nuevo. Pero la verdad es que detrás de esta sentencia de exilio total se esconde un drama mucho más profundo. Una crisis de identidad y ego que sacudió los cimientos éticos del béisbol. Este no es un simple reportaje deportivo, es un estudio sobre la envidia, el honor y la dura lección que el profesionalismo impone ante el talento descontrolado. Analicemos cómo este atleta, dotado de un don innegable, se autodestruyó en el altar de su propia frustración, y cómo una declaración de solo 5 segundos, pronunciada por una voz de autoridad moral, Aaron Judge, salvó la dignidad del juego. El preludio de esta tragedia comenzó, irónicamente, con una celebración: la coronación de Shohei Ohtani como el MVP indiscutible. La votación fue más que una victoria, fue una declaración de dominio interdimensional. Ohtani, con 420 puntos totales, logró una unanimidad que no dejó margen a la duda. Su rendimiento, con 55 jonrones, un OPS de 1014 como bateador y una efectividad de 2,87 con 262 ponches como lanzador, representó una hazaña que invalidaba cualquier métrica anterior. Como dijo un analista de MLB Network, lo que hace Ohtani ya no se mide en comparación con leyendas pasadas, sino contra la física misma. Y justo debajo de esta cima inalcanzable, la realidad se mostró cruel. En la Liga Nacional, Elías Guzmán, el fenómeno de los Mets, se quedó con el tercer lugar, apenas 231.2 puntos, superado por el segundo clasificado. La brecha entre él y Ohtani no fue de unos pocos puntos, sino de 189, una distancia astronómica. Esta disparidad numérica no era solo una diferencia de votos, era la sentencia fría que dictaminaba la existencia de dos planos de juego completamente distintos. El momento del anuncio fue capturado por las cámaras, revelando el instante exacto en que el orgullo de Guzmán se resquebrajó. Mientras la pantalla mostraba su rostro en silencio, se leía en sus ojos una mezcla de incredulidad y un doloroso rechazo. Sus labios se curvaron en un gesto apenas perceptible, y sus puños, fuera del alcance de la lente, se apretaron con una fuerza que presagiaba la tormenta. Los expertos en psicología deportiva lo vieron claro. Era la negación, afirmó la doctora Elena Reyes. Por primera vez en su carrera, su concepto de grandeza fue completamente invalidado por una fuerza externa, algo que no podía superar con esfuerzo. Era el inicio de un mecanismo de defensa mental que terminaría siendo catastrófico. Guzmán no podía aceptar que sus logros, 43 jonrones y 38 bases robadas, un registro que lo ponía al borde del codiciado 40-40, fueran insuficientes. La explosión ocurrió días después, en una entrevista televisada que heló la sangre de la nación beisbolera. Con una calma superficial, Guzmán comenzó a justificar su valía, argumentando que merecía el segundo puesto, aludiendo a su reciente cambio de equipo y la falta de adaptación. Pero rápidamente, la espiral descendió hacia el vitriolo. Arremetió contra Ohtani. Él tiene la ventaja del doble camino y lleva 2 años adaptado en un super equipo. Eso no es competencia justa. Este no era un análisis objetivo, sino el intento desesperado de racionalizar su propia rabia. El verdadero detonante, sin embargo, fue cuando se refirió al segundo clasificado con un desdén absoluto. Soltó una risa seca, burlona, y sentenció: si me ponen por debajo de él, es un chife de mal gusto, un absoluto hazmerreír. La falta de respeto hacia un colega que también había tenido una temporada merecedora de premio fue imperdonable.
Pero lo que selló su desfino fue la frase final, la blasfemia contra el pináculo del honor deportivo. Incluso si me hubieran dado el primer lugar, yo no aceptaría un premio tan devaluado. En ese momento, Guzmán no solo insultó a Ohtani y a sus rivales, sino a la integridad de la MLB, al jurado y a la historia misma del galardón. Muchos intentaron excusarlo, diciendo que era pasión desmedida o frustración por la derrota. Pero la refutación vino implacablemente de los números. Los analistas sacaron el FWAR, la métrica objetiva de contribución total. Ohtani se encontraba en un estratosférico 9.4 FWAR. Guzmán, con su brillante temporada, alcanzó un respetable 5.8 FWAR. La disparidad era innegable. Como señaló el comentarista Miguel Herrera, el 5.8 de Guzmán es estelar, un número de All-Star, pero compararlo con un 9.4 no es debatir una elección, es cuestionar la gravedad. Los números no mienten, la frustración de Guzmán sí lo hizo. El verdadero giro dramático, el momento que redefinió el código de ética del deporte, vino de Aaron Judge. En medio de su propia conferencia de prensa tras ganar el MVP de la Americana, un reportero, buscando el morbo, le preguntó sobre el ultraje de Guzmán. La respuesta de Judge fue la calma absoluta en medio del caos. Su rostro se tensó por un instante, comprendiendo la gravedad de la situación, y su mirada se volvió cortante. Tras una pausa que se sintió eterna, de no más de un segundo, soltó las palabras que se convirtieron en un epíteto inmortal. La envidia no crea grandeza. Siguiente pregunta. 5 segundos. Eso fue todo. En ese lapso, Judge desmanteló por completo la diatriba de Guzmán, despojándola de cualquier pretensión de crítica legítima y etiquetándola por lo que era, pura y simple envidia. No hubo sermones, no hubo ataques personales, solo una declaración de principios que resonó con la madurez y el honor que Guzmán había perdido. El comentario de Judge se viralizó instantáneamente, transformándose en la voz de la conciencia de la MLB. Si Ohtani había demostrado grandeza con el bate y la pelota, Judge la demostró con su carácter. Pero el drama no terminó ahí. El caos se intensificó con la intervención imprudente del agente de Guzmán, quien, en un intento desesperado por defender a su cliente y presionar a la liga, publicó mensajes incendiarios en redes sociales, clamando que el sistema de votación era un fraude institucional y que los fans debían levantarse contra la MLB. El resultado fue un desastre total. Al día siguiente, cerca de 300 fans de los Mets, avivados por este mensaje irresponsable, se congregaron frente a las oficinas centrales de la MLB en Manhattan, portando pancartas que decían MVP Scam y Fake Award. El problema, que era personal, se había transformado en una amenaza al orden social y a la credibilidad de la liga. Cuando la policía tuvo que intervenir debido a la obstrucción de la vía pública, el sentir general se volvió contra Guzmán. Incluso los fans de los Mets condenaron la protesta, calificándola de vergonzosa farsa instigada por un agente irresponsable. La reacción de la MLB fue rápida y brutal, entendiendo que el agente y el jugador habían cruzado una línea inaceptable al incitar al conflicto social. Tras 48 horas de reuniones de emergencia, la comisionaduría dictó un castigo que quedaría grabado en la memoria. Primero, una multa severa a la organización de los Mets por supervisión deficiente de sus afiliados, demostrando que la responsabilidad institucional era ineludible. Luego, la sentencia para Guzmán. Una multa de $600,000 por dañar la dignidad de la liga y sus premios, la más alta impuesta a un jugador por motivos de conducta pública no relacionada con dopaje o violencia. Pero el golpe final fue la suspensión de Guzmán para el día inaugural de la próxima temporada, el escenario más sagrado para un jugador. Fue el mensaje definitivo: tu talento no te exime del respeto a la institución. Y en este ambiente de ruina y escarnio, la gota que colmó el vaso para los Mets fue la filtración de que Guzmán, en sus conversaciones privadas con su agente, había expresado el deseo de volver a un equipo serio,
mencionando explícitamente a los Yankees. Esta doble traición, primero a la liga y luego al uniforme que vestía, fue lo que llevó al manager Mendoza a su veredicto de proscripción. Esta camiseta merece respeto, declaró Mendoza, según fuentes cercanas al equipo. Un jugador que prioriza su ego por encima del equipo y de la ética no tiene lugar aquí. Si quiere irse, que se vaya, pero en este equipo jamás tendrá un lugar. Es una proscripción total. Así, el ego descontrolado de Elías Guzmán lo llevó a perder no solo un premio, sino la confianza de su club, el respeto de sus pares y una porción significativa de su carrera. La historia de Guzmán es el recordatorio más amargo de que en el deporte, como en la vida, la verdadera fuerza no reside en el talento desmedido, sino en el carácter para aceptar la grandeza ajena y usarla como faro, no como motivo de celos. Como dijo Judge, solo la envidia no crea grandeza. Es el carácter lo que define el linaje de las leyendas.